Ok, vamos a hablar de seguridad y privacidad en línea. Bueno, pues consideremos que junto con el desarrollo tecnológico y la economía digital, pues llegaron en paralelo muchas otras consecuencias. Y si lo vemos desde el punto de vista empresarial, pues estas se encuentran también asociadas por el valor agregado que pueden dar los datos personales que conforman parte de sus activos y tratarlos debidamente, pues en la actualidad ya es un tema relevante no solo por el riesgo sobre la reputación de las empresas mismas, pues que podrían tener sanciones importantes, sino por la perspectiva regulatoria que incluye la triada, como puedes ver aquí, de la legislación, las normas sectoriales y las buenas prácticas. Muy bien, consideremos dos sectores entonces. ¿Qué serían? Bueno, pues economía y sociedad. El momento relevante es cuando la reputación en la industria y la consolidación de modelos de negocio se refiere, por supuesto, a la confianza de clientes y usuarios de los servicios prestados por cada entidad mercantil. Entonces, los datos personales cuentan con un valor económico equiparable a ciertos activos intangibles, tales como el software o el valor comercial de los nombres de dominio. Por lo que déjame acomodo esto, el valor económico pues radica en el tratamiento o asociación con otros datos y la utilidad que se le dé. Entonces, de igual forma, ahí está, las técnicas como el Big Data pues permiten que las empresas basen sus decisiones en el análisis de la información, por ejemplo, el perfil de consumo mensual de sus clientes, a fin de potenciar sus ventas y tener una ventaja sobre pues, sus competidores. Ahora, respecto de los aspectos tecnológicos como son Google o Facebook, pues basan sus modelos de negocio en la información de las personas. Más allá de la discusión sobre pues, si es legal y legítima esta práctica, pues podemos aseverar que el desarrollo tecnológico ha permitido recabar, almacenar y procesar grandes cúmulos de información en tiempo real, lo cual pues le ha dado un valor agregado a la información. Bueno, pues es claro que ante la popularidad que han tenido las redes sociales y el impacto que éstas tienen en las personas, pues uno de los cuestionamientos que más fuerza ha tomado se refiere, pues básicamente, a la privacidad, ¿no? Entonces, siempre se debe estar consciente de que la información que se publica en los medios sociales puede ser difundida o accedida por otros, por lo que se debe estar o se debe hacer uso de las distintas directivas y configuraciones existentes en cada red y pues delimitar a qué se puede tener acceso y por parte de quiénes, ¿no? Algunas herramientas para su uso en Facebook son, por ejemplo, Privacy Defender, que valora qué tan pública es la información que un usuario muestra en su cuenta y permite ajustar incluso automáticamente la configuración de privacidad al nivel elegido. Bueno, también otra es esta que ves aquí, que es el Privacy Check. Califica la privacidad de la cuenta de un usuario y muestra la información que se puede extraer de la cuenta en cuestión, por lo que, bueno, pues limitar el acceso. Ay, déjame acomodar. Ahí está. Bueno, no, bueno. El acceso de terceros a nuestra localización geográfica, ¿no? En las redes sociales que utilizan la geolocalización, pues debe tenerse mucho cuidado para que solo un grupo determinado de personas pueda enterarse de esta información. Caso contrario, puede haber sorpresas, ya sea por encontrarse a gente no deseada en un punto de encuentro o por avisar de forma abierta que la persona no se encuentra en casa, ¿no? Otra situación, por ejemplo, es este, esta que ves aquí, que es eliminar o tener en consideración la información que se puede obtener de las fotos. Existen, por ejemplo, tanto herramientas gratuitas como de paga,
que pueden eliminar las etiquetas que se agregan a las fotos y datos como la fecha y lugar en que fueron tomadas. Algunos ejemplos son estos que ves aquí, que son la JPG y la PNG, los stripper o JTAG Security, ¿no? Al final, pues depende de cada persona el cuidado que le dé a la información que publica, siendo cada uno responsable de lo que comunica y a quién lo comunica. Ahora, respecto de lo que sería el desarrollo de Internet y del comercio electrónico, pues se ha generado una amenaza para la privacidad de los consumidores, ¿no? O sea, Internet pues permite a los proveedores recolectar, analizar y usar esa información con gran facilidad y eficiencia, ¿no? En muchos casos, sin que el propio consumidor se dé cuenta de ello. Entonces, una transacción, por ejemplo, por Internet, generalmente requiere que el consumidor provea de una cantidad de información normalmente en el comercio tradicional, pues no se solicita. Además, en Internet es usual el ofrecimiento de servicios gratuitos a cambio de ¿qué? Pues de información de los usuarios, ¿no? Entonces, toda esta información es recopilada sin informar al consumidor o la utilización que se le va a dar. Entonces, las medidas de protección que tendrán y tampoco los derechos que tienen sobre ella, como sería el acceso, la rectificación o bien la oposición. Bueno, pues también el consumidor navega por Internet, ¿no? O sea, él desconoce que su navegación puede ser grabada por mecanismos de seguimiento. Entonces, las compañías de comercio electrónico utilizan numerosos métodos para identificar e incluso efectuar seguimientos de los consumidores en la red. Entonces, uno de los métodos más conocidos actualmente consiste en la utilización de las denominadas cookies. Estas, pues, consisten en que los sitios donde se visita deja una pista en el disco duro, que es el cookie del usuario. Esta pista pues permite al sitio conocer las veces que el consumidor visita el sitio y hacer un seguimiento de la actividad del mismo, pudiéndose crear así un perfil de gustos de este. Entonces, el titular del sitio puede negociar con determinadas empresas la transmisión de los datos, que luego pues será utilizada en campañas hasta publicitarias dirigidas a seguros potenciales consumidores. Entonces, te dejo aquí una recomendación para hacer la eliminación de los mismos. Bueno, pues considera, por ejemplo, que solo el hecho de grabar pistas en el disco duro del consumidor ya es un flagrante o una flagrante violación a la privacidad. Entonces, aunque el consumidor puede fijar el nivel de seguridad de los cookies, pues lo cierto es que la mayoría de los consumidores no tienen el conocimiento sobre ellos. Por tanto, pues aceptan los niveles bajos de protección de cookies sin conocer lo que son y sus implicaciones. Entonces, ahora, por otro lado, muchos sitios web requieren para que puedan acceder a ellos, ¿no? O sea, el permiso para grabar las cookies. De lo contrario, pues no permiten que los consumidores accedan a sus páginas. Al menos en estos casos se les está haciendo saber al consumidor lo posible grabación de cookies y es decisión de él si acepta o no. Ay, perdóname. Pero bueno, como se dijo antes, la mayoría de los consumidores desconocen qué son y para qué sirven y sus consecuencias. Entonces, el carácter ilícito de estos o de esta práctica, pues reside en la invasión de la esfera personal y por consiguiente la vulneración de los derechos a la intimidad de una persona. Además, pues una vez obtenidos esos datos de forma ilícita, pues el consumidor no podría nunca colocar el fin para el que podrían ser utilizados, ¿no? Entonces, incluso podrían trascender al simple ámbito publicitario, ¿no? Y bueno, pues la posibilidad de que una vez conocidas sus preferencias, el sujeto puede ser objeto de comunicaciones comerciales no solicitadas, ¿no? Ni deseadas, agrava incluso dichas conductas. Esto último lleva a la problemática del denominado spam o correo comercial no solicitado. La información de las direcciones de correo electrónico pueden ser obtenidas de un buen de formas, ¿no? Entonces, si permiten incluso al proveedor enviar publicidad y así, pues reclutar nuevos consumidores.
direcciones. Entonces, la información de las direcciones fue entregada, ¿tú sabes a quién? Pues no lo sabemos, incluso a terceros sin que pues el mismo consumidor pues se dé cuenta de ello. Entonces, otra cuestión importante pues es la interconexión de bases de datos que permite recopilar masiva, instantánea e indiscriminada de datos sobre una persona cualquiera por parte de cualquier lugar del mundo. Entonces es fácil incorporar información personal en bases de datos y transferirla a terceros u otras bases de datos ubicadas, como te decía, en otra parte del mundo. Además, puede ser unida y compilada en segundos para hacer referencia a cualquier aspecto de la persona, desde los datos biográficos, su domicilio, los familiares, los laborales, la información financiera, la médica, la ideológica, la académica, la policíaca, los pasatiempos, los hábitos, la información sobre los viajes y comunicaciones, información patrimonial, y bueno, y aquí me puedo seguir toda la mañana o tarde haciendo alusión a los mismos. Ok, entonces para ello, pues, existen algunas cuestiones de elementos de una política de calidad respecto de estos. Entonces, básicamente, pues se conforma de los que tú observas aquí, que están asociados con la empresa, con la información, cómo se justifique su uso, quienes lo comparten, los derechos de oposición, el tiempo, los mecanismos de seguridad, cuando se cambiarlo, la persona responsable y el organismo. Entonces, todos estos elementos deberían de contener esa política de calidad y de restricción ante el uso de los datos que cada uno tiene cuando aplica. Incluso los correos electrónicos deberían de formar parte de esta justificación, ¿no? Pero bueno, tres aspectos que son importantes en el manejo ya como para sintetizar. Bueno, yo nunca le atino, caray. Importancia en el manejo de datos por internet, pues son estos tres: la privacidad, los delitos cibernéticos y pues debería de haber una cooperación a nivel internacional. Recordemos que hubo un caso muy sonado, en internet. Recordemos que, bueno, pues hay que entender que debe ser entendido como un espacio territorial y público, en donde pues esta política del llanero solitario pues no tiene cabida. Ahora, si nos ponemos a pensar, las naciones no habían estado tan vulnerables como hoy día. Kelly Gabe escribe en un artículo que los grupos delictivos que pretendan perpetrar ataques cibernéticos no necesitan de una gran infraestructura para hacerlo. Como lo dijo el director de seguridad cibernética en Estados Unidos, Tom Bridge, los terroristas ahora pueden paralizar la economía global o apagar un generador de electricidad sentado frente a una computadora. Entonces, el caso de muy sonado de Estonia, bueno, pues esta estrategia de ataque debe ser analizada por 3 puntos. La creciente ola de nuevas tecnologías de información que avanzan mucho más rápido de lo que hacen los sistemas de seguridad. La capacitación cada vez más accesible para aprender a manipularla. Y por último, que se puede sumar más gente a la causa ideológica de ataque, reduciendo, por supuesto, los riesgos de perder la vida o ser capturado. Este último punto ha sido poco estudiado, pues, como es el caso que te menciono de Estonia. Muchos jóvenes rusos con poco reconocimiento en uso de las tecnologías informáticas cooperaron en el ataque de DDoS contra las páginas del gobierno, congelando el país casi una semana. Entonces, eso te da una perspectiva. Por lo que yo te recomiendo, mira, cerraremos diciendo que desconocer no te exime de la responsabilidad, por lo tanto, por favor, conoce y comienza desde ahora. Muchísimas gracias.